Eclipse de sol. El eclipse de sol es uno de los momentos más importantes del año porque se rompe una continuidad en un punto zodiacal y al romper esa continuidad se nos pone en evidencia. En este caso, el grado 9 de Aries se va a poner en evidencia que tiene que ver con la valentía, el coraje, la fuerza para emprender el mundo, la fe y la esperanza, con todos los temas que maneja precisamente el niño interior. Si nuestro niño interior está sano, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos fuerza, tenemos vigor. Pero si nuestro niño interior está herido, sentimos que la vida es dura, que siempre nos va a aparecer la traba, nos autosaboteamos constantemente y demás. Bueno, para abordar este tema, en nuestro clásico de los jueves, querido Rafael, además celebrando los 100,000 suscriptores, que hemos llegado a eso gracias a ti, gracias a los jueves, a la constancia, gracias a nuestro público querido. Entonces, claro, he estado sin voz y todo, pero ¿cómo no reactivarme sabiendo que tenemos nuestro clásico de los jueves y que vamos a celebrar esos 100,000 suscriptores y que vamos a entregarlo todo aquí con este eclipse? Querido Rafa, bienvenido. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, qué bonito que ha llegado nuestro jueves. Bueno, ¿qué más decirte? Yo en semana cuando vi que en el conteo de tu canal de YouTube estaba a los 100,000, no dudé en enviarte mensaje y hago público lo que te escribía de forma privada, que es de admirar lo que es tu constancia, tu trabajo, tu innovación, el talento, las capacidades, la apertura para trabajar con otros, no solo colegas, porque una virtud que tiene tu canal es que también está abriendo el camino un poco a otras, bueno, a otro tipo de voces que no necesariamente o exclusivamente son de astrología, entonces se va volviendo un canal muy plural y yo quiero que este video reviente de comentarios por las felicitaciones a los 100,000 suscriptores y que sea el video récord de comentarios de tu canal. Así que en los comentarios cuando termine el video que esté lleno de felicidades a Juan Carlos porque nos das mucho, no solo a la audiencia, a mí en particular me das muchísimo y bueno, y la verdad que es un logro inmenso, no se llega a 100,000, que no es solamente el decir, bueno, tengo tantos suscriptores, no va solo por ahí, sino que también eso es un reflejo, ese número, de todo el esfuerzo que hay detrás. Yo soy muy consciente y sé muy bien que no es que estás tú solo prendiendo la cámara y ya que no es poca cosa, sino que tienes todo un equipo detrás, lo que es tu escuela, la Escuela de Astrología Psicológica, que hay todo un trabajo de hormiga, un trabajo meticuloso, hay todo un trabajo muy virginiano, que tú eres un fiel exponente de este signo, que tiene que ver con estar generando los videos, las carátulas, los shorts, bueno, las portadas, el estar moderando los comentarios, el estar atento a los comentarios. Aparte, tú estás todo el tiempo en vivo, no sé, haces unos 3 4 videos semanales fácil, una cosa así. Bueno, es toda una dedicación, entonces me parece que enhorabuena y bien merecido. Yo, Rafa, querido. Ay, Rafa, pero bueno, llegamos por ti también, hermano, porque mira, llevamos ya vamos para 3 años de todos los Cuatro. jueves, 4 años, 4 años, todos los jueves sagradamente, aquí, juntos, hablando de distintos temas, de la luna, del sol, de Venus, bellísimo. Y bueno, el tema de hoy que es maravilloso porque es un eclipse en el grado 9 de Aries, muy cerca al grado de nuestro querido Rafael Aragón, que cumple el 1 de abril. O sea, ya estás en orbe, querido. Ya tienes orbe de sol. Eh, y precisamente qué bueno que un astrólogo con la influencia del eclipse nos ayude a ver la percepción de lo que puede llegar a representar desde esta energía positiva, creativa que siempre tratamos de entregar en este canal, viendo siempre como lo constructivo de cada una de las situaciones que van sucediendo. Así es, querido Juan Carlos, tendremos este sábado 29 de marzo el segundo eclipse de este 2025 que se estará dando en el grado 9 de Aries, un eclipse de Sol, ¿sí? El Sol y la Luna están unidos en Aries y también en Aries está Mercurio retrógrado, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pienso yo un poco como concepto principal? Al apagarse un tanto el sol, se realza la luna. Y fíjate que
Aries es deseo, pero la luna es necesidad. Entonces pareciera como que el sol, que es esa energía consciente, que es deseante, que busca irradiar, al apagarse, la luna toma el protagonismo desde el punto de vista de cubrir lo que es la base de la pirámide de nuestras necesidades. Ir a por ello, aquellos faltantes o aquellos vacíos o esa suerte de agujeros que estábamos teniendo. Como yo siempre digo, a ver, hay una diferencia entre necesidad y deseo. Una cosa es estar sin comer 2 días, 3 días, ¿no? Que el alimento que se encuentre es oro puro y otra cosa es desear un pastel, ¿sí? Por ejemplo. Las necesidades siempre imperan, siempre está dentro de lo que son los instintos primarios y ahí está la luna. Entonces, ya que está este Mercurio retrógrado que permite el generar una revista o un inventario acerca de cuáles son aquellas necesidades que están, eh, bueno, a ser conquistadas. Y yo apuntaría más que nada, porque necesidades hay infinitas, depende del contexto de cada uno, hay necesidades más primarias y más urgentes que otras desde ya, pero yo haría hincapié en apuntar a aquellas necesidades que son conquistables, pero que no estábamos ejerciéndolas por temor. Es decir, que es una gran oportunidad de aplicar la valentía para ir a buscar aquellos faltantes que estaba viendo que sí son alcanzables, ¿sí? Que dependen más que de uno de ese tipo de faltantes que estoy hablando, no lo que depende de una situación, bueno, macro. Entonces, bueno, identificar dónde estaban esos temores primeramente, ¿no? Me encanta esa entrada que le has dado al eclipse, Rafa. Sigo con la línea que estás teniendo, que es precisamente lo lunar, porque el sol se apaga gracias a que la luna pasa por encima de su órbita y en la Tierra terminamos viendo a pleno mediodía una oscuridad parcial en este caso, porque el eclipse se hace el 29 de marzo del 2025 a las 10:57 hora universal. Esto está hecho con longitud y latitud 00, es decir, meridiano de Greenwich y paralelo 00, lo cual hace que a pleno mediodía, casi 11 de la mañana, se apague el sol gracias a que pasa la luna por encima. Se genera un vacío en donde animales y naturaleza y biosfera sienten que llegó la noche, cuando en realidad es aparente. Y es como si se unieran los dos luminares para poder ver algo que está más allá, en ese punto zodiacal, para que la continuidad se rompa. Ese punto zodiacal, ese primer decanato de Aries, es el decanato de los arranques, de los inicios. Es donde nacemos, donde damos nuestro primer grito de independencia, cuando cortan ese cordón umbilical, cuando empezamos a ser un único y verdadero ser humano, diferenciado de la madre, del vientre materno y del inconsciente colectivo, porque al nacer en una corporalidad empezamos a tener individualidad y es el regalo de la naturaleza, individualidad, libre albedrío, toma de decisiones, que todo se forma a raíz de tener un cuerpo, de empezar a llorar, a tener necesidades, es decir, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Desde esa perspectiva, observemos cómo el niño interior es esa primera etapa de vida, los primeros 7 años de vida. Y en esos primeros 7 años necesitamos del entorno. Y lo lunar es lo que más representa los primeros 7 años de vida. Es la base de la pirámide, como dice Rafael. ¿Y qué es lo lunar? Observemos el mismo símbolo. Tiene una parte cóncava y una parte convexa. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender, que como todo niño que llevamos dentro, todo niño interior debe tener una parte que fue amada, querida, nutrida, receptiva y que nos enseñó el arte del amor, el arte de la recepción y de la empatía. Pero también todo niño debe saber y entender que tiene que tener una estructura, un convexo, una necesidad de defensa, un decir, este es mi límite. Esa necesidad de defensa y de límite nos la da perfectamente el amor de los padres cuando dicen, hasta aquí van las cosas, estas son las normas para vivir. Eso nos da la tranquilidad de que hay un líder, de que hay un alguien que dirige el barco, que no estamos perdidos en el espacio, porque hay unos límites claros, unas normas y unas leyes.
Y para eso, como una imagen dice más que mil palabras, traigo esta imagen, esta imagen preciosa, que es Mm. hermosa porque está la mamá agotada, con las ojeras, sudando, en crisis, en colapso nervioso. Acá lo muestra la imagen, en colapso nervioso. Le dice al niño, ¿qué más quieres que te dé? ¿Qué más? Si ya te lo he dado todo. Un no, simple y llanamente, un no. Cuando no tenemos un no en la infancia, cuando solamente estamos con una luna que es solamente cóncava, damos la mitad. Necesitamos del exoesqueleto, necesitamos de las referencias, de los límites. Cuando nosotros como humanos no sabemos que las cosas tienen un límite, simplemente todo es por el cóncavo. Nos dejamos enamorar por el simplemente hecho. Nos metemos en relaciones que ni nos habíamos tenido que meter. Nos metemos a hacer seminarios y cursos que ni siquiera nos habíamos. ¿Por qué nos metimos a esto? Decimos después, porque estamos solo desde lo cóncavo, creyendo solo el amor sin límites, el amor desbordado. ¿Sí? Pero cuando activamos la parte convexa, cuando activamos nuestras defensas, cuando decimos esto es lo que soy, porque me enseñaron los límites, porque los aprendí. Ahora, no todos tenemos la fortuna de nacer con padres suficientemente buenos y con una educación totalmente adecuada y culta. Normalmente, y lo que sucede en la realidad, es que nuestros padres están tan heridos como nosotros y tan heridos como el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo. Por lo tanto, no tienen la estructura para dar tanto lo cóncavo como lo convexo. Ir, cuando ya crecemos, tenemos ese niño totalmente herido internamente o con exceso de entregas sin límites o con exceso de límites. Entonces, el que tuvo exceso de límites es correcto, es funcional, es práctico, es eficiente, pero termina sintiendo un vacío existencial, porque con todo y que regí el programa a la perfección, nada me nutre, nada me ama, nada lo siento en el corazón. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de que haya un eclipse en el punto donde la base de la pirámide, ¿sí? Y que esté un Mercurio retrogradando con un Venus, un Neptuno próximo a entrar allí y un Saturno ya en las puertas también del proceso, nos está hablando de que nos ponen en vacío esta situación para darnos cuenta de ver cómo está nuestro niño interior, cómo estamos nosotros con los límites, con lo convexo y cómo estamos con la empatía, con lo receptivo. Y nos ponen en una situación en donde falta algo, hay un vacío para poner en evidencia ese proceso. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Pues que tú, al verlo conscientemente, actúes y nutras a tu niño interior, no por lo que mamá y papá hizo o dejaron de hacer, sino por cómo tú, en este instante, con tu presente, te vuelves un padre y una madre suficientemente bueno, poniéndote unos límites, diciendo qué está bien y qué está mal para ti como individuo, no para lo social, sino en lo convexo, centrándote y cerrándote, y por supuesto también abriendo el corazón al sentir, a lo relacional, a lo emocional, a decir, me doy el permiso de sentir lo que estoy sintiendo, que siento furia y cólera, la siento, que siento tristeza, lo siento, que siento depresión, lo siento, que siento alegría, la disfruto, ¿sí? Pero no coartando cada una de las emociones que espontáneamente mi niño quiere vivir. Entonces, para mí el eclipse es un llamado de atención a cómo te estás comportando con tu niño interior, cómo estás siendo un padre lo suficientemente asertivo, lo suficientemente amoroso y con las leyes y las normas suficientemente correctas para sacar adelante tu vida. O qué tanto terminas siendo un atarbán contigo mismo, un legalista, una persona totalmente fría, o una persona totalmente empática y entregada a salvar al mundo entero, pasando por encima de ti mismo incluso. Es decir, lo cóncavo y lo convexo, empezarlo a racionalizar, a entender y a sentir sobre todo. Entonces el eclipse, yo creo que ese vacío, ese punto de vacío con Mercurio y Venus son momentos de profunda reflexión interna. Sí, además, en el caso de no haber, de que no hubo límites, esto es metafórico, por favor, no es literal lo que voy a decir, ¿eh? Se va a buscar afuera el cachetazo que no dio mi padre, ¿sí? Es metafórico, no estoy avalando el cachetazo, el correctivo.
¿sí? O el llamado de atención. Entonces, me parece que aquí también hay que tener en cuenta con respecto a este niño interior, yo haría especial hincapié en qué situación está pendiente de ser atravesada eh, por medio de la valentía y que se ha postergado como dejando de que el universo la resuelva o que las cosas se acomoden solas y que la decisión final la tiene uno mismo y que uno puede ejercer ese control de mando que requiere justamente esa valentía. Yo creo que este es el eclipse para invitarnos a poder detectar dónde está ese área. Pero más allá de la revisión mental o el inventario que hagamos de examinarlo desde la parte racional, el hecho de sentir en dónde está eh, ese, ese bichito que pica para querer ir a resolver una situación en la cual yo estaba hacia atrás, estaba enconchado, estaba encerrado, pero que estoy con las ansias como que está ahí de querer resolverse y que falta quizá o la estocada final o la estocada principal, la del principio, depende. Entonces, qué mejor que esta luna tenga un sextil para con Júpiter, porque justamente también nos da la posibilidad de que si de una forma no llega a resultar, va a haber otros caminos y está esa fe y ese entusiasmo en poder abrir otras puertas para tener distintas soluciones ante una misma situación. Es como, bueno, abrir un abanico, una gama de posibilidades. Y además, quien nos permite ir a fondo para poder bucear acerca de dónde es que radica esa lava volcánica que quiere salir hacia afuera, es Plutón haciendo un sextil para con la Luna, que me parece más que adecuado este sextil justamente para poder sentir en dónde está esa parte mamífera que quiere ir hacia adelante, ¿sí? Yo ayer en el Instagram, cuando posteé esta el encuentro nuestro, le puse una canción de fondo que la recomiendo enfáticamente, que se llama Hablando de la Libertad. Es de un conjunto que se llama La Renga. La otra vez recomendé una canción de La Renga y hubo muchos comentarios sobre ese conjunto, Hablando de la Libertad. Es una canción que emociona hasta las fibras más íntimas para este eclipse. La tendré muy en cuenta y terminando este video la escucharé, querido. Vas a ver. Mira, Rafa, y tú acabas de mencionar algo importantísimo, y es que cuando nosotros no cultivamos los valores adentro, los buscamos afuera. Cuando tú mencionabas, cuando no recibí el no o la cachetada o el límite de una figura parental o mamá, pues entonces voy a recibirla desde afuera, bien sea por el Estado por no pagar impuestos, bien sea por el policía por pasarme el semáforo en rojo, o Ahí por va. superar los límites de Eso. velocidad, por querer hacer mi sagrada y santa voluntad encima de todo. Puedo terminar hasta en la misma cárcel de la situación. ¿Sí? Eh, y lo quiero también mostrar al revés. ¿Sí? Es decir, cuando tú sientes que no has recibido el afecto, la empatía y el amor suficiente en casa, estás hambriento de amor todo el tiempo y estás buscando a, a esas figuras parentales proyectadas en absolutamente todo, en mis pacientes, en mis seguidores, en mi pareja, en mis hijos, en todo el mundo, porque tengo ese vacío de amor y esa hambre de amor que no hay nada que la pueda llegar a superar, porque me sigo sintiendo la víctima de un proceso porque mamá estuvo tan preocupada porque no faltara el pan en la casa que nunca me dio un abrazo por estar trabajando. O papá estuvo tan preocupado en hacer de su vida con tanto éxito para sostenernos que era incapaz por el miedo que le daba a que de pronto despertara algún tipo de erotismo, darme un abrazo o algo similar. Entonces quedó anulada la parte de cóncava y al quedar anulada esa parte es como si sintiera que estoy cojo en la vida. Es como si estuviera caminando con muleta todo el tiempo. Y eso tiene una gran solución y es simplemente todo lo que pude ver que mi papá o mi mamá fue en exceso, o bien sea por exceso de normas o por defecto de normas, por exceso de amor y empatía o por defecto de recepción de amor y empatía, cualquiera que haya sido nuestra historia, que todas las historias, todas, de todos los seres humanos,
tenemos nuestro proceso allí. ¿Por qué razón? Porque como somos individuos independientes, tenemos un equilibrio único, un equilibrio único. Es decir, lo que a mamá le gustaba y sentía empatía no es lo mismo que yo voy a sentir. Entonces, por más de que hayamos tenido unos padres tan buenones, nunca van a dar con nuestro punto de equilibrio. Cuando nosotros encontramos nuestro punto de equilibrio es cuando nos volvemos adultos y decimos, ya sé lo que yo necesito como individuo. Y este es mi equilibrio exacto. Y como me vulneraron ese equilibrio porque fui niño, ahora que soy adulto, me lo respeto a mí mismo y cultivo a mi niño interior desde la adultez que me ha llevado a encontrar mi punto de equilibrio, a saber dónde está mi defensa ante algo y dónde está mi empatía y mi recepción ante algo. Estos dos elementos son fundamentales en la expresión humana. Si yo no logro encontrar mi equilibrio en esos dos puntos, estoy anulando a mi luna y entonces termino proyectando todo el proceso en gente afuera, buscando que me amen cuando yo ni siquiera sé amarme, buscando que me pongan normas y me hagan una construcción de vida cuando yo ni siquiera sé cuáles son mis propios límites. Sí, también considero que hay otro equilibrio para tener en cuenta, que es si ejerzo mi búsqueda y conquista de mis necesidades pasando por encima del otro, atropellando voluntades, o tengo en cuenta al otro. Porque fíjate que en el afán ariano, ¿no? De querer ir a buscar ese objetivo, quizás se está buscando, sin darnos cuenta, ese cachetazo que nos dio el padre, ¿sí? Y se encuentra ese límite, como ponías el ejemplo del policía que pone la multa, o bueno, cualquier tipo de autoridad. Entonces me parece que ese punto de equilibrio lo maneja Venus, ¿sí? Que Venus es justamente la función que cumple el planeta del equilibrio. Entonces me parece que al estar esta Venus retrógrada en Piscis, aquí lo que podemos tener en cuenta es de no hacerle al otro lo que no le gustaría que le hagan a uno. Además, esa Venus retro está en conjunción a Neptuno y a Saturno. La parte neptuniana alimenta a Venus para tener esta empatía de decir, bueno, a ver, que mi Aries vaya hacia adelante, pero que no tengo que estar volteando a los muñecos en el camino. Y también Saturno permite el ponernos este autolímite, que no es lo mismo que restricción, ¿sí? Es el hecho de decir, a ver, estoy por dar un paso en el cual estoy buscando esa bofetada que no me dio mi padre, o estoy generando justamente un deseo sostenido, que es la otra forma que tiene Venus conjunción Saturno, el agarrar y no solo poder tener deseos claros y concisos, sino que como es una Venus en Piscis que puede tener una tendencia a anhelar o desear cosas que están como en el éter, bueno, aparece Saturno y dice, bueno, a ver, de estas cosas que anhelaste, ¿cuáles son realizables? ¿Cuál es? Bueno, a ver, no podemos viajar a la luna, ¿sí? Entonces hay cosas que no son realizables. Y justamente actuar en consecuencia de lo realizable, ya que hay un bonito trígono entre Marte y Venus, como lo bien lo estás mostrando en el gráfico. Entonces este Marte en Cáncer, que justamente, como siempre digo, el talento de Marte en Cáncer radica en ahorrarse problemas, en saber por dónde no ir primero, para ir descartando esos caminos que no son dignos de atravesar, para ir por el camino correcto. Entonces me parece una bonita combinación para aterrizar los deseos, para poner un límite en el vínculo hacia el otro y los autolímites, y también para reflexionar acerca de qué tanto estamos sosteniendo un vínculo o qué tanto vale la pena sostener un vínculo que quizá estaba caduco, obsoleto, o quizá por lo contrario merecía que esa plantita tenga mayor riego, ¿sí? Depende del contexto. Pero Marte en Cáncer va a ir a actuar como para dar forma nueva, nuevas formas. ¿Y por qué digo nuevas? Porque Marte tiene un sextil con el amigo Urano. Entonces, no es un accionar que repite el mismo bucle o el mismo hámster en la rueda, sino que permite subirnos al menos a otra rueda. Dejamos la rueda en la que estábamos. El hámster, el conejillo se mueve hacia otra rueda. Entonces, qué gran momento para que también este empuje ariano tenga esta noción de límite, sin tener que llegar al extremo de la bofetada de afuera. Me encanta eso porque, Rafa, el regente del eclipse, el regente de esta luna nueva es Marte. Y Marte está súper bien aspectado.
Es un Marte que está directo, es un Marte que ya caminó esos grados de Cáncer, que además los caminó con Plutón acompañándolo, porque ahí estaba Plutón en Capricornio cuando Marte caminó esos grados. ¿Eh? Y en este momento es un Marte liberado de Plutón, porque ya Plutón cambió a Acuario, por un lado, y es un Marte que está en sextil con Urano, recogiendo y teniendo de combustible la libertad, las nuevas posibilidades, los nuevos ideales, y por supuesto en un trígono con Venus y Saturno y con el nodo, es un momento de rasgar los velos, de no seguirme comiendo las mismas mentiras que me había comido hasta ahora, de poder ver un poco más allá de las cosas, de las circunstancias, de lo aparente, de lo que me sedujo, y poder ver realmente quién es quién, qué es qué, desenmascarar un proceso. Y con valentía, Marte en Cáncer, con gran valentía y con responsabilidad en trígono a Saturno, me digo, ya no más. Sí, o sea, es como rasgo el velo, rompo la mentira y digo, esto es lo que hay, esto es lo que es. Muy bien, con esto que hay, esto que es, voy a continuar haciéndome el loco, el que no es conmigo, o definitivamente doy pasos adultos, responsables de mí mismo, en donde digo, estos son mis límites y esta es mi empatía que tengo para ofrecer en mi propio equilibrio. Sí, vos sabés que ayer hacíamos un programa sobre este eclipse con nuestro amigo Martín Ochoa y justamente lo que hablábamos era que esta Venus con Saturno es ideal para no seguir haciéndonos los tontos y dejarnos estafarnos por nosotros mismos, ¿no? Cuando uno tiene una decisión tomada, quizá la consulta con todo el mundo, uno ya sabe cuál es la respuesta, o uno sabe que se está engañando a sí mismo y dónde se está poniendo un castillo de cristal, ¿sí? Que al fin y al cabo es como para dilatar las cosas, como hacerlas esperar más. Este eclipse es para dejar de estafarnos, cada uno con sus temas, a uno mismo, ¿sí? Para no hacerse los tontos, pero porque la mayor estafa es con uno mismo, porque aquí no se trata tanto de, bueno, si me están estafando afuera, me están engañando afuera o me están, bueno, haciendo ver un espejismo de colores desde el afuera, ¿sí? Sino que justamente tiene que ver con la estafa que podemos generar hacia nosotros mismos. La otra vez a mí se me ocurrió una frase más. Algún día voy a escribir un libro con esta frase como título que se llame Una cita con el espejismo. ¿Sí? Es decir, para tener esa cita con nuestro espejismo y que mirarnos al espejo y, bueno, dejarnos de engañar, de mentirnos, de estafarnos. Me parece que, bueno, como decía recién, ¿no? Ya no nos podemos hacer más los sotas, como decimos acá, los tontos. Bueno, Rafa querido, ¿quieres decir algo más de las generalidades del eclipse o damos un receso de 5 minutos y arrancamos con cada uno de los 12? No, lo único que sumaría es que este Marte tiene una cuadratura a Quirón, entonces también podemos llegar a sentirnos muy a la defensiva o estando un tanto nostálgicos de aquellas victorias que no se lograron en el pasado, aquellas batallas perdidas, las veces que no estuvimos en el podio, en los primeros puestos, pero justamente es para poder iniciar otro tipo de batallas, otro tipo de caminos, ¿sí? Correcto, pero además hay algo más ahí sí que yo quiero adjuntar al tema. La cuadratura de Marte con Quirón y el mismo eclipse, el eclipse es que se apaga esa zona de valentía y de coraje para generar un vacío. Al generar ese vacío, es como no puedo resolver las cosas como siempre lo he resuelto y me hace cuestionar. Y eso también es algo que tiene que ver con Quirón, porque no tengo las mismas capacidades como si fuera un Aries puro, que me voy de cabeza al mundo. ¿Sí? Entonces, esta vulnerabilidad o esta sensación de que no tengo toda la herramienta o no tengo todas las armas, me hace mejor ser humano, porque si no, me haría un fanfarrón Mm. que acaba con el mundo porque simplemente me dio la gana. ¿Sí? Con estas características tanto de Quirón como del apagón que sucede en el grado 9 de Aries, lo que me invita a la vida es a ser un poco más reflexivo, porque de alguna manera estoy
algo disminuido por alguna situación que me sucedió. Bien sea porque no tengo voz, o bien sea porque estoy enfermo, o porque tengo algo donde las características no son a tope, no son al 100. Y seguramente si tuviera las características al 100, sería indolente y me acostarías a dormir, porque ¿para qué tengo que ir a buscar algo? Mientras que cuando me falta en la vida algo, es cuando voy y la lucho, cuando la supero, cuando encuentro las capacidades para hacerlo. Muy bien. Podemos ir al receso, ¿sí? De 5 minutitos para alistarnos para el segundo tiempo. Nos vamos al receso a ver cómo está esto, de 5 minutos. Y entonces en 5 minutos volvemos recargados para hablar de este eclipse para cada uno de los 12 signos del zodiaco, lo que puede llegar a representar y a lo que invita, no al destino que me cae por el eclipse, sino a lo que me convoca, a lo que yo como humano puedo llegar a ser desde mi perspectiva. Sí. Muy bien, ya nos vemos. Muy bien, Rafa querido. Vamos entonces a iniciar con la interpretación a lo que nos invita tener un eclipse para los signos Aries o para las personas que el grado 9 de Aries la tengan en casa 1, independiente que sean Sol en Aries. Pero si eres un Sol en Aries, o tienes una Luna en Aries, o tienes un Stellium en Aries, esta información puede ser resonante y valiosa para ti. O si tienes el grado 9 en casa 1. Muy bien, aquí para Aries, para el grado 9 de la casa 1, ya que se presenta alguna oportunidad o alguna suerte, hasta incluso diría de epifanía, de poder encontrar dónde estaba esa zanahoria que estaba necesitada de ser conquistada. Entonces, para Aries, yo creo que estos días del eclipse es para estar atentos, porque hasta incluso en una situación pequeña, en una situación microscópica, puede aparecer la evidencia de aquello que se estaba temiendo y que estaba ahí al pendiente de ser conquistado. Hasta incluso tiene la gran oportunidad Aries justamente de poder redimir aquellas batallas del pasado que no pudo haber ganado, aquellos podios que no fueron, ¿sí?, conquistados. Y me parece también una gran oportunidad el tener varios planetas en Piscis, en la casa 12, el hecho de poder dejar atrás la sensación de letargo, la sensación, ¿no?, de flotar o la sensación de estar como a la espera de que se vayan acomodando por sí solas las cosas. Entonces aquí es como que Aries va a recibir los estímulos de la afuera. Pensemos que Aries no es respuesta, porque la respuesta es cuando aparece un estímulo, ¿sí? Sino que más bien Aries es el hecho de lanzarse hacia adelante primero. Pero como el Sol está eclipsado, justamente la Luna es quien da respuestas. Entonces acá sí Aries interviene por medio de la respuesta. Y para una respuesta tiene que haber una pregunta de afuera. Entonces, estas preguntas para accionar aparecen más en lo que se ve, ¿sí? Es de afuera hacia adentro el movimiento y luego hacia afuera. Canta. Sí, querido Aries, pues este es tu eclipse, ¿no? Primero que todo, feliz cumpleaños, porque desde ya esto, desde el mismo equinoccio, ya empezaste a sentir la influencia del regreso de tu sol, una recarga de energía, una repotenciación de las posibilidades. Este eclipse está alistando un terreno y un territorio por lo que va a venir. Lo que viene no es cualquier cosa, querido Aries, porque Neptuno, que entra cada 160 años más o menos a tu signo, pues está entrando el 30 de marzo, ya, ahorita, el domingo, va a entrar Neptuno a tu signo y posteriormente Saturno. Y ellos dos van a hacer una conjunción monumental y majestuosa en el grado cero de la grieta cósmica de Aries. Y la van a hacer más o menos para el 2026. Pero ya todo esto es la antesala de lo que viene.
¿Y qué es la antesala de lo que viene con un eclipse en el primer decanato de Aries? La antesala de esto que está diciendo es, ¿cómo estás con tu niño interior? ¿Cómo estás con tus emociones? ¿Te permites sentir? ¿O solamente eres una máquina productiva que se llena de ruido constantemente para no tener que sentir nada, para no tener que reflexionar en el mundo interior? Entonces, esta antesala de este eclipse con Mercurio y Marte, perdón, con Mercurio y Venus en procesos de retrogradación entre este grado donde se hace el eclipse y los grados donde está Saturno y Neptuno, es como si Mercurio y Venus estuvieran trayendo la información para decir, haremos el terreno. Necesitamos un sangre, perdón, tierra negra fértil para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El símbolo de Neptuno, que es la letra PSI de los griegos, significa alma. Psicología sería el estudio del alma. Este símbolo lo vemos aquí representado, entra en tu signo. Entonces viene a decirte, ¿estás sintiendo? ¿Puedes tener conciencia y capacidad de existencia de un mundo interior? ¿Puedes entender que las emociones son lo que mueven el mundo? ¿Puedes entender que tus complejos y tu niño interior herido, dolido, falto de límites o en exceso de límites, con mucho o en exceso de amor o con deficiencia de amor, es el que domina tu vida en este mundo, en este momento? ¿Te has dado cuenta de eso? Si te has dado cuenta de eso y trabajas sobre ello, tranquilo, el eclipse es un paseo. ¿Sí? Pero si tú estás negando toda esa existencia en tu vida, no la quieres para ti y se la delegas para que otros la vivan en nombre tuyo, tus hijos, tu esposa, tu pareja, tu amante, el que sea afuera, pues llegó el momento de empezarte a apoderar. Y el eclipse muestra eso, porque entonces me, me apaga aquellas personas en las que he proyectado todo esto para empezarme a darme cuenta que si no lo trabajo en mí, voy a tener una situación compleja. Pero que si empiezo a tenerlo presente, cuando entre Neptuno y Saturno en Aries, es un momento de esplendor, de dicha, de reflejar tu esencia, tu sustancia y de sacar adelante tu creatividad y tu fuerza y tu vigor. Entonces, este eclipse para Aries es una invitación formal a entender que tienes un mundo interior al que tienes que ponerle caso, al que tienes que escuchar, atender. Atiende a tu niño interior, escúchalo, míralo, conócelo, dile, estás conmigo. Y en ese estás conmigo también mira hacia adelante, que hay un anciano que te espera. El anciano, el presente y el niño, los tres al unísono trabajando. Esto es Mercurio, Venus, dando retrogradación con Sol y Luna en eclipse. Es como la unión de pasado con futuro en un presente continuo que me permite tomar decisiones de conciencia, Aries, de existe un niño interior al que tengo que atender y cuidar. Muy bien. Vamos a Tauro. Adelante, querido, quiero que tú inicies. Sí, para Tauro o para quienes tengan el grado 9 de Aries en la casa 12, bueno, para Tauro de Sol o de Ascendente. Aquí toda esta energía ariana de superhéroe pasa a proyectarse en lo colectivo y en lo universal. Entonces, acá hay que tener cuidado porque puede haber una pequeña trampita. Si estamos hablando de cultivar la parte individual, la parte del niño individual, puede haber muchas demandas de la afuera como para tener que vestirnos de Spider-Man y tener que ir al rescate de la comunidad. A ver, desde ya que hay causas justas que lo merecen, desde ya que hay situaciones que ameritan que seamos héroes anónimos, ¿sí? Pero yo creo que hay que tener particular cuidado
con no estar queriendo salvar o no propinarnos a salvar personas que más que nada, más que buscar una ayuda, están buscando están demandando, ¿sí? Están absorbiendo, están como queriendo atentar en contra de este trabajo individual. Sí, atender causas que sean urgentes, necesarias, como todo, pero dosificar un poco qué tanto se da hacia el afuera. Porque es como que Tauro se puede entusiasmar mucho y se disfraza, como te decía antes, de Spider-Man y quiere estar, bueno, con su telaraña yendo de edificio a edificio. Y como hablamos antes, está Quirón en Aries, que tiene una cuadratura con Marte, entonces también el superhéroe está un poco lesionado, ¿sí? En cuanto queramos saltar de un edificio al otro, nos queremos hacer los locos, bueno, puede llegar a haber algún pequeño traspié. Me parece interesante destacar de que para que Tauro pueda generar estos movimientos, tiene las herramientas ya dentro, en su caja de herramientas, y no es necesario cruzar las montañas o ir más allá de los límites para buscarlas. Quiero decir, ya tiene el chispazo de las situaciones que merecen ser modificadas adentro, ya las sabe, como decía antes, ¿no? Cuando uno sabe qué es lo que tiene que modificar, posiblemente lo que se carezca es de la receta, pero de la intención está. Entonces, no hace falta buscarla afuera, sino que ya está adentro completamente y Marte justamente actúa para poder ejercer el movimiento y tener la convicción desde la mente de ir hacia por ello. Sí, Rafa querido, y a esto quiero sumarle otro tema y es que en la casa 12 es donde estamos en interconexión con un vientre materno. Tauro, al tener al valiente Aries siempre en casa 12, es como si sintiera que siempre va a estar sostenido por algo, por alguien. Al tener un eclipse allí, es como, oh, me tocó crecer, me tocó madurar, me tocó ser dueño de mí mismo. Me tocó empoderarme de ese niño interno al cual yo le tenía justificado de que mamá no le dio suficiente o papá fue muy rígido o muy estricto, cuando en realidad eso ya me toca dármelo a mí mismo. Es decir, es que mi mamá me abandonó y tanto estoy abandonando mis proyectos. Es que mi papá fue muy rígido conmigo, que tanto no puedo permitirme descansar, estar conmigo, ¿no? Entonces, lo que sucede al eclipsarse la casa 12 es que tengo que hacerme cargo, porque es como si el vientre no estuviera disponible. Es como si los nutrientes del entorno no estuvieran disponibles por un instante y me toca mirar entonces dónde están mis recursos para ponerlos en actividad. Así es para Tauro. Vamos con Géminis de Solo ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 11. Aquí Júpiter está del lado de Géminis, lo que le permite poder abrir muchas bifurcaciones y poder generar varias semillas en el plano de lo grupal. Es un gran momento para que Géminis pueda iniciar esos proyectos grupales que tenía pendientes, el atreverse a abrir el camino. A ver, veamos algo. Aries, a diferencia de Leo, al menos a lo que es mi consideración, Aries no es líder. Yo el liderazgo lo veo en Leo. En Aries lo que veo es el ariete, el emprendedor, el que abre la puerta, no el liderazgo en sí. En Leo es otra instancia zodiacal donde hay otro tipo de conciencia más grupal, ¿sí? Entonces yo creo que aquí Géminis puede tener la valentía suficiente como para poder abrir esa puerta que tenía pendiente de abrir y que eventualmente los demás pueden después seguir ese camino, ¿sí? Pero es un poco el Moisés que abre las aguas, de alguna manera, que va con todo el pueblo ahí detrás y que va atreviéndose a eso. Entonces, qué bonita oportunidad para que Géminis justamente como está Júpiter de su lado, como decía, pueda eh, abrir muchas puertas al mismo tiempo, pero el hecho de no abarcar mucho, ¿sí? Para no tener que apretar tampoco, está a su favor también, porque Saturno está con Venus en su casa 10. Entonces lo que le permite también es
ponerle un límite a la cantidad de deseos que quiere efectuar. Entonces, si bien Géminis de multitasking es multitarea, aquí es como que puede segmentar y decir, bueno, en vez de 10 cosas voy a abrir 3 puertas o 2 y a ir a por ello. Es un gran momento para Géminis. Hasta incluso para la parte social, para aquel Géminis que quizá era un tanto introvertido y quería buscar mayor espacio de sociabilidad, quería conocer gente nueva, quería, bueno, buscar gente más afín a sus intereses. Qué gran momento este eclipse para abrir la puerta de lo social. De acuerdo. Mira, Rafa, la casa 11 es una casa de futuro, más que de presente. Es una casa en donde estoy siempre visionando y tengo como un espíritu prometeico de la promesa del futuro. Y tener a Aries para los Géminis en casa 11 es como tener el poder por la idealización que hago de lo que viene. En este caso, Géminis, como su regente es Mercurio, y Mercurio al estar en procesos de retrogradación donde está el eclipse, donde está Saturno, donde está todo lo que viene para el futuro, que es ya cercano, que no es un futuro lejano, sino que ya está a la vuelta de la esquina desde el 30 de marzo, con la entrada de Neptuno y demás. Es como si Géminis estuviera alistando unos territorios para algo que viene de un impacto profundo. Entonces Géminis ha estado preñado de una cantidad de ideas, de posibilidades, y es como si el eclipse me oscureciera esos procesos para hacer una reevaluación y decir un momentico, ¿y esto de dónde es que lo estoy haciendo? ¿Desde dónde viene, desde lo más profundo de mi ser, de dónde viene esto? ¿Esto viene simplemente por agradar a un entorno, por agradar a un papá, a una mamá? ¿Lo estoy haciendo realmente por mí, para mí? Entonces, todos estos cuestionamientos pueden llegar a ser que la meta y el direccionamiento de las cosas tengan un mejor rumbo. Entonces, no, no entres en desesperación si sientes que tu sueño se apagó momentáneamente. Este apagón momentáneo lo que está haciendo es pedir una reevaluación profunda de para qué es que estás haciendo muchas cosas o de a quién es que quieres tener feliz. Y si realmente a quien debes alimentar es al niño interior que llevas dentro con suficiente empatía, pero también con suficientes normas. Los sueños no se hacen solo por quererlos o por repetir una palabra o una frase. Los sueños se hacen por las capacidades que tengo para ejecutarlos. Entonces, más allá de quedarte en una ensoñación, pregúntate, ¿tengo el tiempo, la disponibilidad, la voluntad para hacer realidad mis sueños y mi visión? ¿O esto solamente es para quedarme en el mundo de las ideas y evadirme de la responsabilidad de hacer realidad lo que soy en mi vida? Entonces, es un momento muy interesante porque que le toquen a uno la casa 11 es que le toquen a uno los ideales con los que se mueve, la zanahoria con que mueve el caballito, la vida. Ujú. Es como la utopía a conquistar. Exactamente. Bueno, vamos a Cáncer. Cáncer para Sol, para Ascendente, para el grado 9, la casa 10 en el grado de Aries. Qué gran momento para que Cáncer pueda mostrarse al mundo, mostrar su reputación, mostrar su trabajo, mostrar quién es para la sociedad, sin estar tan pendiente del qué dirán. Recordemos que el qué dirán lo absorbe el sol y el sol se apaga. Entonces, la frase esta que usa Juan Carlos, suéltate el pelo, ¿sí? Es para que Cáncer se suelte el pelo y es como que, a ver, como no, como que lo que un poco esa frase que dice que haga uno lo que haga, siempre va a haber alguien que vaya a criticar, quiero decir. Entonces, que Cáncer es como que tiene ese, es como decir, lo voy a intentar porque el no ya lo tengo. Entonces toco las puertas necesarias como para mostrar lo que tengo para mostrar. Para los cáncer que tengan algún emprendimiento es muy bueno
para poder mostrarlo, para poder sociabilizarlo. Entonces yo creo que, fijémonos que la casa 10 tiene que ver con la autoridad y estamos hablando de la bofetada del padre. Entonces aquí hay que tener presente de que Cáncer puede, al estar el sol apagado, sale la luna, su regente disparado. Cuidado con no estar buscando ese límite que no haya tenido, ¿sí? Entonces, teniendo a Marte de su lado, yo creo que puede utilizar la estrategia del cangrejo, que es caminar hacia los costados, hacia atrás, ser un ajedrecista para avanzar en el momento adecuado. Pero más sin embargo, gran momento para Cáncer para poder mostrarse más allá de lo que digan los demás. Estás tocando, yo diría, el punto focal. Es impresionante. Para sobrevivir en este mundo, hemos tenido que hacer una gran coraza, una caparazón enorme. Y Cáncer en especial, con tanta sensibilidad, con tanta dulzura, con tanta nobleza, es que Cáncer no soplo el diente de león, soplo el diente de león y el tiempo se paraliza. Y de repente el sol manda un rayo más fuerte y siento que mi corazón se explota. Es decir, ellos terminan haciendo una gran poesía de la vida, de los instantes, del momento, porque tienen una sensibilidad única. Y a gran sensibilidad, pues gran miedo, gran temor, porque este mundo es agresivo, es duro, es rudo, es crudo. De ahí que Cáncer tenga tantas alergias o tantas sensibilidades que a un alimento, que al otro, ¿sí? Porque rechazo la dureza del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos en casa 10 para Cáncer es la fuerza ariana defensiva. Es decir, Marte y Aries, me defiendo del mundo. Tengo el guardaespaldas activo todo el tiempo. Nadie se te acerque, ni me la miren. Es mi tesoro canceriano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Llega el eclipse y me pone en evidencia que aquello que en un momento fue unas murallas de defensa se convirtieron en cárcel. Y de repente digo, carambas, me he protegido tanto y me quedé tan solo por estar protegiendo tanta vulnerabilidad que ahora no tengo a quién hacerle sonar mi música, porque estoy aislado. Entonces, ¿qué sucede? Llega el eclipse, porque el eclipse es la luna, es la que tapa el sol, es decir, el regente de Cáncer tapa el sol, ¿sí? Entonces, le está diciendo, es como si le estuviera dando el permiso a Cáncer y le estuviera dando vacaciones al guardaespaldas para que yo pueda conectar con mi vulnerabilidad y mi sensibilidad con otros. Y no pasa nada, ¿sí? Entonces, Cáncer con este eclipse tiene la opción de conectar con el corazón. ¿Y te van a hacer daño? Claro, todo nos hace daño, pero afortunadamente comemos, digerimos y vamos al baño, ¿sí? Entonces, conocemos a alguien, nos puede doler el corazón por lo que vivimos y se va como el río. Todo, nada es perpetuo, todo llega y todo se va. Esa es la magia del tiempo y del cronos de la casa 10. Entonces date el permiso, querido Cáncer, de hacer una conexión de alma con la vida, porque está de vacaciones tu guardaespaldas, la paranoia de estarte defendiendo. Y disfrútate, vívete, siéntete. No te olvides que la luna es cóncava y convexa. No te olvides de ser tan amoroso y respetuoso y nutriente en tu justo equilibrio, no en el equilibrio de nadie, como tan rechazo, pongo mi límite y digo no a lo que siento en mi justo equilibrio, no el de mamá, no el de papá, no el de la filosofía, no el del terapeuta, el mío. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, soy adulto conmigo mismo. Eso es una luna nueva en casa 10. ¿Cómo está la adultez que sabe sus puntos de equilibrio? Así es, el guardaespaldas de veraneo para Cáncer. Se fue con Whitney Houston el guardaespaldas. Whitney Houston era, ¿no? Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿para Leo o para Leo de Sol ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 9? Aquí Leo, a ver, yo creo que Leo es un eclipse para tener un tanto de prudencia, porque el regente del eclipse, que es Marte, está en la casa 12, entonces puede generar que haya reacciones muy instintivas, muy impulsivas. Es un Marte cuadratura Quirón, entonces acá es donde Leo, ante una pequeño orgullo herido, ya puede salir ese niño interior que fue herido en su orgullo, un poco a replicar, ¿sí? Es un Marte de la casa 12 que muchas veces hay que jalarlo del lado de uno para que no se vuelque hacia el todo, ¿sí? Pero de todas formas, en la casa 9 justamente al darse este eclipse, se apaga su regente, el Sol de Leo. Entonces es como si estuviese falto de dirección, falto de cierta fe, por decirlo así, falto de cierta motivación. Es como que hasta incluso puede tener una suerte de revisión de ideales, de su sistema de creencias, de qué está bien, qué no está bien, de temas morales, de temas, bueno, idealistas. Pero qué mejor que Leo pueda conectarse con las demás personas. Este Júpiter está en la casa 11, entonces le genera una gran posibilidad de hacer una red, un grupo de trabajo, de distintos colegas para trabajar en común. Yo creo que para Leo, en lo particular, este eclipse, como su regente es el que se apaga, hay que tener mucho cuidado con los impulsos. Mucho cuidado con los impulsos. Es más, yo hasta le diría a Leo que antes de tomar una pequeña decisión, aunque sea algo diario en el día, anote en una hoja los pros y las contras. Porque puede haber como un corazón muy latiendo para hacerlo en el instante. Ahora, para atravesar un temor, es bárbaro. Es bárbaro, porque el sol, que es quien procesa, tengo miedo, no tengo miedo, quien lo procesa al apagarse es como que ya sale el guerrero instantáneamente. Para atravesar una situación temerosa, para Leo es ideal. Uf. Mira, tocar la casa 9 es un poco fuerte porque la casa 9 es lo que nos da una filosofía de vida después de haber atravesado momentos crudos y dolorosos. ¿Sí? O sea, Sagitario viene después de Escorpión, es decir, casa 9 después viene de casa 8. Es decir, después de una gran crisis, de una gran transformación, llega la dirección que nos apunta la casa 9. Y esa dirección termina siendo una defensa para el dolor de vida. Y como es una defensa para el dolor de vida, se convierte en una filosofía de vida, algo que yo Ahí va. considero inamovible y a lo cual le hago una total reverencia y entrega. Por eso el fanatismo religioso que sucede en Casa 9, porque, hombre, pero si a mí me salvó de esa depresión, me salvó de esa adicción, me salvó de todo eso, ¿cómo no? Tatata es mi señor y mi seguidor y mi punto de vista y por él peleo. Y entonces, ¿qué sucede? En Leo, como Leo es un signo fijo que trata de mantener la hoguera viva, si yo tengo unos constructos filosóficos, una visión y una dirección de vida que me dio sentido después de un momento tan crítico, nada me va a hacer cambiar de opinión. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Llega un eclipse y me confronta directamente con todas las creencias, con toda mi filosofía de vida, con todo lo que he armado hasta ahora. Y en esa confrontación, la belleza es que le permite a Leo decir, rompo el libreto, carajo. Bueno, si me lo permito. ¿Sí? Y me doy la posibilidad, que eso lo está pidiendo ya desde hace rato un Urano en el medio cielo, de tener una visión alternativa de las cosas. ¿Por qué? Porque supero el dolor que me generó y superar un dolor no es quedarnos aferrados a una tabla de salvación filosófica.
sino a entender que la vida es incierta y de que el dolor puede estar a la vuelta de la esquina, pero que tengo la capacidad, la valentía y el coraje de enfrentar lo que sea, lo que venga. ¿Por qué? Porque la vida me ha mostrado que lo puedo hacer, porque me levanto una y mil veces. Entonces, este eclipse, especial para los Leo, Sol en Leo, Luna en Leo, todos los de Stellium en Leo o que tengan mucha afinidad con Leo, pues está oscureciéndoles aquello que les había dado norte, dirección y filosofía de vida para cruzar el camino. Y piensen que ustedes son más que esas filosofías de vida, más que esas religiones, más que ese gurú, más que ese terapeuta. Ustedes están por encima de todo ello. ¿Cómo están por encima de todo ellos? Conectando con el niño interior, con el propio equilibrio de lo cóncavo y lo convexo, con el propio equilibrio de qué tanto doy y dónde están mis límites. Entonces, querido Leo, es un momento de renacer en la forma de direccionar tu vida y tu mundo, porque este eclipse es la antesala de Neptuno y Saturno que entran en tu casa 9, diluyendo Saturno por un lado muchos constructos anquilosados, viejos y con fecha de caducidad, y por otro lado siendo realista con un Saturno que va a entrar allí en tu casa 9, con unas visiones filosóficas concretas, realistas, prácticas, eh, que además no te drenen. O sea, Saturno próximo a entrar ahí está diciendo, oye, si una filosofía de vida, si tú vas y haces un seminario y sales desplomado, triste, abatido, oye, te están drenando. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te drenen otros tu vida, tu ser, tu centro, tu brillo? ¿Sí? O lo que sea, si vas a una relación y estás en una relación y te ves con ese alguien y ese alguien lo único que hace es drenarte, ¿hasta cuándo? Activa tu convexo de la luna. Sí, exacto. ¿Dónde está rindiendo extrema pleistesía? Muy bien, le toca el turno a Virgo, de Sol, de Ascendente, el grado 9 de Aries en la casa 8. Qué gran momento para justamente ir a esta cita con el espejismo, con la sombra, pero de forma valiente. A ver, es tan interesante, ¿no? Que el miedo se hace a lo desconocido, una vez que se descubre el fantasma aparecerá otra sensación, ¿sí? Por eso no da más miedo las películas de fantasmas o aquellas de suspenso que las de sangre. Las de sangre eventualmente dan, bueno, repulsión, otro tipo de emociones, ¿no? Pero miedo en sí da aquello que no se ve. Pero acá está justamente para atravesar esa instancia e ir a ver todo aquello. Para Virgo, qué gran momento. A ver, como tiene el nodo sur de su lado, le está pidiendo justamente generar ese autoanálisis, no tanto desde el lado racional, ¿no? No caer en la tabla de Excel para poder evaluar dónde están los miedos, cómo se llega al miedo, sino sentirlo, ¿no? Que atraviese un poco las vísceras. Me parece que además está Venus, este Neptuno, este Saturno en su casa opuesta, la casa 7, y lo que le permite a Virgo es de poder ponerle un alto a aquellas personas que le estaban drenando la energía y poder poner ese límite y ese autolímite a tanto afán de servicio. Yo creo que Virgo puede aprovechar este eclipse como para meterse adentro en el buen sentido e generar una introspección muy potente, que ahí es donde va a descubrir el mayor de los potenciales. Pero requiere un poco eh, a ver, de estar a solas para lograr esto. Porque al estar con otras gentes, va a tener que estar teniendo que poner los límites todo el tiempo Saturno, ¿sí? Para que no se impregne de todo eso. Entonces, los momentos de este fin de semana, por los días después, que pueda tener Virgo a solas y poder conectar con estos secretos que tiene ahí adentro, consigo mismo son los secretos, ¿sí? Yo creo que es una gran oportunidad. Me parece que es de los 12 signos el que más
necesita ese momento a solas. Querido Virgo, que te caiga un eclipse en casa 8 no es cualquier cosa. La casa 8 suele manifestarse como esas sorpresas de payaso que le pasaban a uno de niño, de un frasquito que tú abrías y te salta el payaso y ¡ay, Dios mío, qué pasó aquí! Sí, y te asusta. Ese, es ese relámpago que cae y no esperabas y te hace saltar, te hace movilizarte de algo que aparentemente no es tuyo, que aparentemente no es tuyo y puedes echarle la culpa al otro, cuando en realidad está más que proyectado y lo has estado procesando tanto adentro, pero de manera tan inconsciente que cuando te salta no lo crees que sea tuyo. Terminas diciendo, no lo crié, yo no crié eso no me pertenece, eso no es mío, ¿sí? Cuando en realidad es más que tuyo. Mira, querido Virgo, la sorpresa de la casa 8 más la sorpresa de un eclipse donde se rompe la continuidad es un gran impacto. Está diciendo, siente, permítete sentir, no todo es practicidad, no todo es movimiento, no todo es productividad. Necesitas entender que hay un mundo interior supremamente rico y que si te das ese permiso de tener un tiempo fuera para sentir y si te das también el permiso de qué estoy sintiendo con esto, no es de lo racional, no es de lo práctico, sino, ¿y yo cómo me veo reflejada con esta situación? ¿Qué me está invocando desde mis vísceras, desde mi instinto? ¿Qué me está convocando esto? Y me doy el permiso de vivirlo. Y si estoy furioso, pues pego un grito. Y si estoy triste, pues lloro con todas las ganas. ¿Sí? Me doy ese permiso de contrastar un mundo interior, eh, de vivirlo, de sentirlo. Esto es algo que te va a permitir hacer una crisálida para hacer una metamorfosis y salir renovado y lleno de nueva energía y de nuevas vivencias. Como el cuento de los hermanos Green de la señora Hall, la niña que sale bañada en oro después de haber hecho todo lo que tenía que hacer en el submundo y la otra que sale bañada en pez por ser una perezosa e indolente. Si estás enfrentado en este momento con una serie de situaciones que crees que no son tuyas, necesitas vivirlas, sentirlas, sacarlas adelante y eso va a hacer que renazcas a un nuevo proceso de vida. Y tu renacimiento es un símbolo alquímico para muchos, porque ahí en tu casa 8 es la alquimia, son los valores que entregas al mundo. En la medida en que tú haces tu trabajo, te vuelves un molde, un ejemplo. Y no solamente por un ejemplo que vayas a ser como maestro de algo, sino que cada vez que como seres humanos caminamos una ruta, estamos dejando una huella como humanidad. No creamos que somos individuos aparte, que nadie nos ve en lo que hagamos. No, toda decisión está quedando grabada en esos registros akáshicos, en esa memoria humana colectiva. Entonces, con valentía, querido Virgo, enfrenta el trabajo que la vida te está poniendo en este instante, con gran coraje, porque tu camino, eso que estás labrando con este eclipse, es lo que vienes a labrar después para Neptuno, para Saturno, que esta es la antesala de ese proceso. Y por eso se siente un pequeño vacío, una baja de nota. Pero date el permiso de sentir, date el permiso de evolucionar en esas emociones, de transformar tu vida. Rafa, te quiero proponer ahora que como ya hiciste de primeras los primeros 6, entonces yo arranco con los segundos 6, o sea, Sí, Libra claro. de ahí en adelante. ¿Vale? Sí, por supuesto, como quieras. Sí, es como para que no, yo sé que a veces puntear termina cansando un poco más, entonces No, para no, yo irnos tengo en cuenta y agradecemos todo el esfuerzo que estás haciendo por tu voz. Por eso, si querés seguir, que yo siga, sigo, no tengo problema, ¿eh? Sí, bueno, entonces sí, Sigo. sigue, Que sigue, Rafa tranquilo, así querido. descansás un poco la voz, así, bueno, yo por vos. Perfecto, listo, entonces sigamos, Dale, sigo, sigo, sigo. sigamos como veníamos.
Bueno, para Libra, para el Libra de Sol ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 7. Bueno, acá Libra lo mejor que puede hacer en este eclipse es sacar el espejo y poder ver alrededor quiénes son los superhéroes de los que puede complementarse, de los que puede aprender, de los que puede encontrar una colaboración conjunta, de quienes puede contagiarse. Es fundamental para Libra acá moverse con personas a su alrededor que contagien pilas, que contagien entusiasmo, personas que estén con ansias de valentía, porque Libra, el termómetro para verse a sí mismo es el espejo. Entonces, ¿qué mejor que sacar este termómetro a la luz y poder justamente rodearse de ese tipo de personas, ¿sí? Es un gran momento para ello y también es un gran momento para poder conectar con ese niño herido que no tuvo cierta aprobación ajena. Aquí es un gran momento para que Libra también se suelte el pelo y que deje de lado la aprobación ajena o el brillo, cómo es que los demás lo ven, porque posiblemente hay algún faltante de alguna figura importante que no lo vio en su momento. Y eso se siguió proyectando y se quiso seguir tapando un poco ese vacío. Entonces, un gran momento para que Libra más bien no busque aprobación o reprobación, sino que busque, a ver, busque mostrar lo que tiene también un poco, ¿no? Sin importar el qué dirán. El regente del eclipse, que es Marte, está en la casa 10, que es una gran oportunidad para dar forma a un proyecto laboral, a un emprendimiento. Es un gran momento para la parte de sociedades de Libra, de poder ver con quiénes pueden trabajar. ¿Viste? Cuando uno de repente trabaja con otra gente y ve que hay que estar tirando de la carreta porque el otro está como perezoso, bueno, me parece que es para sumar personas a su equipo que vayan que vayan a sumar desde las pilas, ¿sí? No hay tanto lugar acá, Libra, como para dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y por eso es fundamental con quienes esté rodeado. Fundamental. Y es que, Rafa, al romperse la continuidad del Sol en la casa 7, en el otro, me doy cuenta de que sí existen los otros, porque a veces los doy por omisión. A veces doy por Exactamente, omisión es a mi paradójico, sí. pareja, ¿sí? Entonces, si de repente me falta mi pareja, mi socio, por ejemplo, si llega el jueves y no estás, yo, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer un clásico de los jueves sin Rafa? Sí. Y entonces, y si no estás en presencia, te voy a estar mencionando, te voy a estar recordando, te voy a estar diciendo cuando nos veamos el próximo jueves con Rafa. Sí. Me pone más en actividad con el otro, ¿sí? Ahora bien, tener a Aries en la casa 7 significa que el niño está polarizado afuera. Y fíjate cómo los Libra son unos cuidadores de los caprichos ajenos, porque quieren tener a todos contentos. De alguna manera, es como si polarizaran que el niño está afuera y yo termino pasando muchas necesidades para que los niños afuera, o sea, los otros, estén bonitos, gorditos y felices. ¿Sí? Entonces me sacrifico en pro de los otros. Al tener un eclipse ahí es como, no, afuera solo son sombras. ¿Sí? ¿Cómo te puedes dar a ti mismo? ¿Cómo te integras? ¿Cómo pones un límite donde hay que ponerlo? Y cómo eres receptivo a tu propio equilibrio. ¿Sí? Ahora, hay otro tema precioso. Ayer entrevisté a un egipcio, un guía turístico de egipcio, y relata un poco lo que hablan del libro de los muertos cuando el muerto es puesto en un juicio donde le sacan el corazón y lo ponen en una balanza. Ponerlo en la balanza lo equilibran al otro lado de la balanza con una pluma, porque solo el que tiene corazón ligero puede pasar al mundo de los muertos. Si no tiene, si el corazón pesa más o pesa menos,
sale un monstruo y te come el corazón y no puedes pasar. ¿Sí? Entonces, eso es muy bonito porque el equilibrio y la justicia está cuando tú no te cargas el corazón de odio, de resentimiento o incluso de amor excesivo, de obsesión, de intensidad, cuando simplemente dejas que la vida suceda y sea proceso, pero cuando estás cargándote de que esta persona no me mereció, no me dio el reconocimiento, no hizo, no sé qué, por estar con Aries enfrente en 7, como tratando de tener la conciencia del otro, pues entonces puedes terminar con un corazón cargadísimo de odio, de resentimiento, de que no me dan, de que no me ven, de que soy solo paisaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es de importante con este eclipse darnos cuenta de todos esos juegos que a veces inconscientemente jugamos y cómo podemos liberarnos gracias al eclipse, gracias a un oscurecimiento pasajero? Porque para los antiguos egipcios el eclipse era algo de mucha oscuridad y de mucho peligro. Y la única forma de resolver ese peligro era llamando a la diosa Mat, la diosa de la restauración de las normas, de lo que sí hay. Y eso es Libra, ¿ves? Libra es Mat. Entonces es algo así como cuando yo logro ver lo que está desequilibrado, cuando yo logro ver que mi corazón está tan cargado con tantas cosas y logro entender conscientemente, aire, Libra, las cosas, me libero de unos procesos. Gracias al eclipse puedo liberarme de estos temas. Sí, tengo en carpeta para ver esta entrevista que vi que habías hecho a esta persona que sabe sobre Egipto, así que bueno, recomendable, ¿no? Está en tu canal de YouTube, acá, en este canal. Pasamos a Escorpio. Allá vamos con Escorpio, para Sol, para Ascendente, para el grado 9 de Aries en la casa 6. A ver cómo bajo a tierra lo que estoy pensando. Yo creo que Escorpio, viste cuando uno tiene algún tema de un chequeo médico que le da temor saber el resultado, que, viste, cuando estás por abrir el sobre donde están los resultados médicos y uno venía quizá postergando algún chequeo médico porque, bueno, por temor al resultado, yo creo que aquí es como para atravesar un poco, ¿no? Esos temores y como para... A ver, yo creo que dentro de la base de la pirámide que hablamos al principio, obviamente que está el bienestar. Entonces acá Scorpio ya no se puede hacer más el sonso con aquellas situaciones que no estaba enfrentando, que justamente es conquistar el bienestar, ¿sí? Entonces, más allá de la cuestión médica, yo creo que Scorpio está en un gran momento para descartar aquello que atente contra el bienestar, aquello que atente en el día a día, en sus hábitos, en sus rutinas, en su equilibrio diario. eh, Aquella cosita que estaba de más, puede ser una hora más de sueño que perjudicaba, una hora menos de sueño que perjudicaba, bueno, lo que fuese. Escorpio está para romper con ese bucle de continuidad. Excelente momento escorpiano para ello. Además, su regente Plutón está en la casa 4 que hace un sextil al eclipse. Entonces le permite poder generar estas transformaciones estructurales en su agenda, en su día a día. Justamente el poder de transformar lo tiene desde Plutón. Entonces, qué gran momento para que, a ver, muchas veces la rutina es como que la palabra rutina la pormenorizamos, pero la rutina es nuestra vida, quiero decir. Es lo que hacemos 5 o 6 días a la semana, fácil. Entonces, o a veces 7. Entonces, qué mejor que Escorpio para que pueda generar todo un sistema saludable nuevo. Sí, Rafa, y es que se rompe la continuidad de lo que doy por hecho, Por de lo omisión. que por omisión, ¿sí?
¿Cómo construimos la casa 6 normalmente? Venimos de una casa 12 donde pertenecemos del mundo. Mamá y papá nos hacen todo, o si no, una madre sustituta o los abuelos, el que sea. Venimos entonces de un contexto de casa 12, de infantilismo, de no posibilidades, a ir paso a paso adquiriendo facultades, herramientas. eh, Adquiero lenguaje y el lenguaje me empieza a ser libre porque ya no dependo de la telepatía para que mi mamá sepa que quiero, sino que puedo decirlo con palabras. ¿Sí? El lenguaje nos empieza a dar una herramienta. Posteriormente, el movimiento, correr, alcanzar. Cuando crezco ya logro alcanzar donde está el queso, donde está la torta, donde está la leche, y ya puedo yo mismo alimentarme. Todo eso es casa 6, que en la medida en que ha sido difícil mi vida, he buscado mejores herramientas para solucionar esas dificultades, hasta el punto de empezar a sofisticarme en ciertas cualidades, en ciertas formas. Y esas especificaciones, me vuelvo un experto, un perito en áreas, y esa experticia hace que después me contraten laboralmente y me paguen un dinero para que lo haga a nivel empresarial, porque he sido tan bueno ordenando, poniendo método, poniendo estrategia, que me contratan y me pagan por eso, por ejemplo. Entonces, eso que ya doy por omisión, que soy y que me ha dado una identidad, de repente se apaga, se eclipsa, de repente no está más. Entonces eso me puede generar, sobre todo a Escorpio, que es el gran paranoico del zodiaco, me puede generar un miedo al caos, haberme enfrentado con el caos de la vida, porque siento que no tengo una capacidad para enfrentar algo, siento que me está sobrepasando, pero, y ahí es donde viene el pero, esto es un alistamiento, este eclipse, de lo que viene con Neptuno y Saturno y demás allí. Es un alistamiento porque a lo que me está confrontando, querido Escorpio, es a crear nuevas herramientas, a que el reto se subió un poquito más, a que puede ser que hoy no tenga cómo resolverlo, pero si atiendo conscientemente lo que sucede, me permite cultivar unas virtudes que de pronto jamás hubiera conquistado. Por lo tanto, este eclipse es una invitación para Escorpio de, con aquellos retrasos, situaciones en donde creo no tener la solución al problema, donde tengo una pérdida de control o de poder frente a algo, en lugar de desesperarnos, angustiarnos o deprimirnos con esto, observemos el reto. Y recuerda, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Observa, Sí, siéntate, mira y deja que la vida te guíe. exacto. A veces el hacer es no hacer nada. Muy bien, nos vamos para Sagitario, el Sol, de ascendente y o grado 9 de Aries en la casa 5. Qué gran oportunidad que tiene aquí Sagitario para eh, poder encontrar en dónde estaba teniendo esa falta en los momentos en los cuales se aburría. Fíjate que hay muchas veces, a mí me pasa mucho, ¿no? Que cuando me encuentro con aburrido, ¿sí? Cuando no tengo algo para hacer, cuando es un día libre y estoy aburrido, enseguida, ¿no? Buscamos taparlo con algo. Enseguida buscamos anestesiarlo con algo y decir, bueno, voy a hacer algo para entretenerme. Que está muy bien, se entiende, pero de repente caemos en un bucle de repetición de hacer cosas por entretenimiento que la verdad que apenas si está llenando algo, ¿sí? Entonces me parece que es un gran este eclipse para poder que Sagitario pueda entregarse a esos momentos en que hay una suerte de vacío, ¿sí? Que es algo mucho más profundo que la palabra aburrimiento solamente, porque hay algo detrás. A ver qué se revela atrás de eso. En cuanto se quiera tapar poniendo un programa de entretenimiento, buscando algo de hacer por hacer, lo único que se va a estar haciendo es poniendo una solapa más o una capa más a la cebolla y no se puede llegar al núcleo de lo que está llegando.
Yo creo que es un gran momento para que Sagitario se dé lugar a experimentar ese vacío, vacío de entretenimiento, vacío de diversión, vacío de recreación. Eh, ¿Viste? No es tanto cuestión de decir, bueno, a ver, hoy no tengo con quién salir, entonces la primera persona que encuentro ya organizo una salida. Yo creo que puede aprender muchísimo Sagitario entregándose a ese vacío, ¿sí? Para ver qué es lo que está ocurriendo ahí de fondo. Porque las oportunidades sociales las va a seguir teniendo porque está Júpiter en la casa 7 enfrente. Entonces las oportunidades para poder seguir expandiéndose a través de sus relaciones va a seguir estando. Pero para este eclipse, más teniendo en cuenta de que hay planetas en Pisces en la casa 4, lo lleva justamente a estar también en su fuero íntimo. Es un poco similar a lo que hablamos para con Virgo, ¿no? El hecho de poder estar en sus cuatro paredes interiores y poder sentir ahí qué es lo que está sucediendo. Sí, Rafa, y es que, mira, la casa 5 es la casa del niño interior, donde jugamos. Eh, El 99% de las decisiones de un Sagitario son tomadas por el niño interior. Si ese niño interior no ha sido cultivado, reconocido, admitido en sus dolores y falencias, en sus complejos vividos, en su exceso de normas o defecto de normas, o en su exceso de amor, o exceso de reconocimiento y de... O sea, si no logro encontrar mi equilibrio singularizado, este niño está siempre desbordado, conquistando a quien no debía conquistar, siendo pataletoso y comiéndose el dulce que no debía comerse, haciendo la pataleta en el supermercado, como estos niños que, ¿sí? Pero internamente manipulando al adulto que llevamos de un lado para el otro, ese niño tomando control absoluto de la vida desbordadamente. ¿Qué pasa? El eclipse me pone en conexión con ello y me dice, llegó la hora de sanar muchas de las cosas, de no estar buscando la cachetada afuera, como lo mencionábamos al principio, o de no estar buscando el amor siempre proyectado afuera, porque ya me amo tanto a mí mismo y me entiendo tanto a mí mismo que no necesito que nadie me lo valide afuera, me lo esté recordando afuera. Por lo tanto, es un momento de hacer una gran introspección. Yo sé que Sagitario es un signo más extrovertido. Aries es y tener Aries en la casa 5 hace que uno más hacia afuera buscando que los ruidos del exterior opaquen los gritos que tengo desde mi alma, que no quiero escuchar. Entonces es un momento para hacer una introspección profunda, mirar cómo está nuestro niño interior, cómo estoy siendo un padre y una madre suficientemente buena para contenerlo, qué tanto expreso y dejo fluir mis emociones en mi vida, qué tanto estoy siempre restringiéndolas para un bien común o por los demás, qué tanto me doy el permiso de preguntarle a mis emociones qué quieren hablarme, qué quieren decirme. Así es para Sagitario. Muy bien, nos vamos para Capricornio, solo ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 4. Aquí, bueno, utilizo la frase mágica de Juan Carlos, que es la narrativa positiva, justamente para hacer una retrospectiva hacia atrás, hacia el pasado. Y a ver, como está Quirón ahí también, es como que es muy importante para este eclipse no caer en el pasado como nostalgia de aquello que no fue y que no sucedió, sino justamente poder detectar en qué momentos el pasado estaba como tocando el hombro, queriéndose colar en el presente, pero de una manera obstaculizante. Aquello que no se pudo.
tener en el pasado que no genere la falta del presente, ¿sí? Que no genere el no puedo porque no pude en tal o cual situación en el pasado, que posiblemente el contexto presente sea muy diferente al contexto pasado, pero bueno, a veces uno es como que integra todo en la misma escena o en la misma película. Entonces, es justamente para dejar aquellos temores atrás que no obstaculicen el presente y también para poder, hablando de niño interior, poder justamente rescatar aquel aquellas situaciones que sí se atravesó con valentía y que se pudo tener la audacia, siendo niño o niña, para poder llevarlas a cabo. Yo creo que jactarse de eso es lo que se puede permitir Capricornio en estos momentos. Tiene muchos planetas en Piscis en la casa 3 y eso también le permite tener una comunicación asertiva y aterrizada, porque está Saturno más que nada, pero al mismo tiempo muy empática, ¿sí? Es como el hecho de poder poner los límites, los puntos sobre las íes, ¿no? Al pan pan, al vino vino, yendo a lo concreto, pero escuchando también al otro porque está la empatía puesta ahí. Sí, aquí alguien está diciendo también en el chat algo muy interesante, ¿no? Pasado y herencia. Y fíjate que también un eclipse, como se rompe una continuidad, me pone en evidencia ancestros, en este caso, em, y cómo hago mi vida de los ancestros, cómo estoy reflejándolos día a día, por un lado. Pero hay algo que me gusta mucho con la casa 4 y es el final de un día, el principio, inicios y finales. Los casa 4 en donde eh, se termina es la medianoche, ¿sí? Observen que acá está el sol en casa 4 y vemos que son las 23:45 en este esquema que tenemos ahí en la carta, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, al ser la medianoche, muestra y pone en evidencia que tiene fecha de caducidad, que no quiero ver que tiene fecha de caducidad. Ah, perfecto, me encantó. Entonces, al poner en evidencia eso, cuando, a ver, ¿qué sucede? Cuando ya algo se vuelve consciente, ya es cuestión de tiempo. Eso ya empiezo ya a evolucionarlo. ¿Sí? El problema es cuando no me doy cuenta que algo ya se terminó, que algo se acabó, que algo cumplió su fin. Por lo tanto, para Capricornio, este es un momento para mirar la fecha de caducidad de cosas, de una empresa, de una relación, de una familia, de un contexto. Incluso, por ejemplo, también incluso de un coche, de un carro que ya cumplió, que por cariño Mm. no lo quiero soltar, ¿sí? Es decir, em, darnos cuenta que la vida tiene finales e inicios es un gusto, porque es ir ligero, es ir con el corazón ligero, de saber que todo va pasando por el río simplemente. Cuando yo simplemente me aferro a las cosas, es donde me anclo y al anclarme la vida no sigue. Los anclajes a veces terminan generando mucho dolor. La vida cuando fluye la dejo ser incierta. Es como el río que simplemente viene y va. Muy bien. Vamos para Acuario de Sol o ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 3. Aquí Acuario tiene la posibilidad de poder llevar a hechos sus dichos. El hecho de poder ser consecuente entre lo que dice y lo que acciona. No solo porque tiene al eclipse en la casa 3, que es el área de comunicación, sino que también tiene a Marte en la casa 6. Entonces, aquello que se estaba prometiendo hacer, aquello que le decía a los demás, lo voy a hacer, bueno, el momento es ahora de poner manos a la obra. Y además también se da una interrupción en lo que es su entorno inmediato. Entonces, Acuario en su afán de desapego, para cualquier situación en la cual cambia de entorno inmediato, en el cual cambia de colegas, cambia de compañeros, ¿sí? Tiene esa posibilidad de poder empezar de vuelta.
Y qué gran momento para Acuario de poder darle rienda suelta a sus hijos creativos, porque Júpiter no deja estar en la casa 5 con un bonito sextil al eclipse, entonces es como decir, bueno, tengo esta obra, la voy a publicar mañana, te lo dije a ti, una vez que lo dije, me comprometí a hacerlo, lo llevo a la acción y lo hago. Entonces está en una etapa muy expresiva, muy autoexpresiva y muy creativa Acuario con este eclipse. Y también es muy bueno para poder darle un punto final, algún tipo de estudio que ya no estaba satisfaciendo y para poder iniciar algún tipo de estudio nuevo. Acá es como que Acuario puede elegir muy bien qué información desea incorporar y cuál no. Hay un filtrado importante. Creo que es como poner en evidencia la eficacia de las ideas. Mira, Ah, Acuario, ¿sí? Acuario, sus ideas son el todo. O sea, si Acuario tú lo dejas, quitas la visión idealista, se murió. ¿Sí? Entonces, que haya un eclipse en el mundo de las ideas para Acuario, o sea, casa 3, es un momento para darme cuenta, tomar conciencia, que me caigan unas fichas al respecto, por la ausencia y el vacío que genera el eclipse. Y al darme cuenta, puedo llegar a evolucionar en el ideal, que eso es lo que está pidiendo también un Plutón ahí en el ascendente. Darme permiso de, de darle evolución a la vida y no quedarme obsesivamente atorado en un ideal. Está caduco. ujú. Sí, sí. Muy bien. Muy Vamos para bien. Pisces. Llegamos a Piscis, Piscis de Sol o ascendente o el grado 9 de Aries en la casa 2. Aquí este eclipse es una dosis de realidad para Piscis, para mostrarle que la construcción y el corrimiento de los velos está de su lado, el poder construir sus deseos, está Saturno y Venus de su lado, es una Venus retro que como decía antes, esa Venus retro con Saturno está como filtrando cuáles deseos son realizables y cuáles no. Los que son realizables los ponemos en el inventario del haber y vamos a ejecutarlos por medio de Marte en Cáncer. Entonces, es un Marte en Cáncer, es la casa 5, es un Marte que sale hacia afuera, que sale a conquistar hacia el afuera. Y las herramientas Piscis no tiene que, ¿sí?, atravesar el Everest para conseguirlas, porque su caja de herramientas donde está el eclipse es de la casa 2. Entonces hay un momento en que puede sentir que ese cofre mágico se oculta, pero ahí es donde van haciendo un poco esa semilla. Me hace acordar un poco a este cuento, el que tiraba las habichuelas, que crecía el árbol. Sí, sí, sí. Em, De la tierra de gigantes y todo, sí. y Me si alguien acuerdo. en el chat puede poner el nombre del cuento, se me fue de la cabeza. Pero justamente ante ese vacío es donde puede crecer ese árbol, ¿no?, de habichuelas, donde están todas las herramientas que ya las tenía incorporadas, solo que no le estaba echando mano a ello o dándole uso. Pero es un gran momento, insisto, para Piscis. También para hacer que su niño interior madure, está Saturno. Y está Saturno con Venus, entonces, ¿qué tanto está trabajando el bienestar y el equilibrio de ese niño interior? ¿Sí? Em, mira, nada más importante que un eclipse en la casa 2 porque es la casa que nos da seguridad. Son nuestros recursos, nuestros valores. Eh, Al tener la ruptura de la continuidad allí, es bellísimo porque como humanos uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eh, y también lo bueno cansa y lo malo amansa.
Perdón, esa frase que dijiste de que uno no valora lo que tiene hasta que se pierde, diste en el clavo con esto, ¿eh? Esa frase resume el eclipse para Piscis en la casa 2. Es Sí, tal cual, es sí, tal cual. porque además cuando a ti te faltó el sol, se apagó el sol a pleno mediodía, es decir, algo que tú considerabas que era un recurso, que algo que te daba seguridad y firmeza, no está, se fue, puede ser momentáneamente, ¿sí? Puede ser que se enfermó, o puede ser que en el trabajo reglas, las condiciones cambiaron y de repente se eclipsó. Puede ser que no tenga más voz, era mi instrumento de De capacidades, canto, de oratoria, ¿sí? sí. Y entonces me doy cuenta de lo importante que es en mi vida. Y al darme cuenta, cuando regresa la luz, lo valoro el doble. Le doy más participación, lo Lo que consiento brilla más. por su ausencia. Eso, sí. Y la otra también, lo bueno cansa y lo malo amansa. Es decir, ¿sí? Cuando tú tienes tanto de lo bueno, se convierte en tu constante y ya ni disfrutas, ni lo disfrutas. En la mitología, en los cuentos de los cuivas, que son unos indígenas de los llanos orientales colombianos, está un cuento de cuando el sol desaparece. Y en el cuento, en el mito, lo que hablan es, y la carne no sabía lo mismo, y la vida no tenía el mismo aroma, y todo pasaba igual, y todo se hacía igual, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando tú te amañas en un tema o cuando tú crees que todo tiene que estar ya servido por omisión. Cuando tú tienes una opulencia en casa 2, tienes una riqueza de recursos y todo lo das por hecho y nada me falta. Y entonces como nada me falta todo. Me falta, como decía el de los cuivas, hasta que nació el sol, hasta que entendí y vi y sentí y percibí y disfruté. Cuando tú comes algo y desglosas los sabores, las texturas, los aromas, estás haciendo un discernimiento, estás haciendo conciencia. Cuando simplemente tragas porque tienes que alimentarte y te metes y te embutes una comida, una proteína porque ya tocó, es el sol apagado, es sin conciencia, somos bestias, somos animales. Cuando simplemente hacemos la vida por hacerla, tenemos por entendido todo, estamos muertos en vida. Un eclipse trae este opaco en la casa 2, en aquellas cosas que yo consideraba que siempre van a estar ahí y de repente no están. Y de repente me doy cuenta de que debo activar mis recursos, mi potencia, mi fuerza para cultivar eso que sí es importante para mí. Ahí va. Rafa, querido, hicimos la ronda. Hicimos la ronda de este eclipse. Así que excelente programa, excelente programa. Recordemos, este sábado 29 de marzo, grado 8 casi 9 Nueve, de... 9. Ahí estuve Bueno, viéndolo bien, exactamente 9. sí, 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 promedia más el 9 de Aries. Un eclipse poderoso está marcando la pauta del nacimiento de Neptuno y de Saturno, que no es cualquier cosa. Ujú. Seguramente tendremos un programa el próximo jueves de alguno de estos titanes amaneciendo. Y quiero decirles a todos nuestros oyentes que para mí es un honor ser un vocero de la astrología psicológica, sacándola de la astrología predictiva, dándole el puesto de brújula que se merece, de un lenguaje que nos permite codificar el tiempo, como la bella palabra horóscopo lo dice. Horóscopo, el estudio y el análisis del tiempo. Y que gracias a estudiar este metalenguaje, como es la astrología, nos permite orientarnos y no quedarnos en el oscurantismo de una predicción absurda.
de si viene o no una pandemia, de que si gano o no la lotería, de que si me caso o no me caso, sino más bien de la disponibilidad humana que podemos llegar a tener frente a los retos que nos da la vida. Y para eso la astrología es un mapa, un GPS que nos permite ubicarnos con este metalenguaje simbólico, como es el mismo lenguaje de los sueños, lenguaje de los símbolos. Entonces, para mí es un honor y un gusto celebrar los 100.000 usuarios de este canal, los 100.000 seguidores, que jueves a jueves, día a día, están aquí atentos de escucharnos, de atendernos y de que escuchen este mensaje de que la astrología no es una predicción. La astrología es un lenguaje precioso, es un lenguaje del tiempo. Y acá no van ustedes a encontrar a alguien que les va a decir, la noticia es cabrosa, y para después decir, yo dije que tal Mm. persona se iba a morir, y yo dije que tal pandemia iba a pasar. Eso es absurdo, eso, para eso la astrología no sirve. La astrología sí es para generar miedo, angustia, inseguridad, bótenla a la basura, eso no le sirve para nada. Pero si es para generar fe, esperanza, nueva vida, alegría, autoconocimiento, belleza, esa sirve. Esa es un metalenguaje bello y hermoso. Eso es poesía. Ustedes pueden dedicarse a ver televisión, solo noticias, y allá van para el apocalipsis. O pueden ver aquellos documentales que exaltan la naturaleza humana y verán cómo ese corazón late de una manera alegre. Gracias por estar acá con nosotros, con llegar a estos 100.000 seguidores. Hoy, acá casi sin voz, pero frente al cañón, por el amor que me une con ustedes, querida comunidad, por ti, querido Rafael, que siempre, cada jueves es un gusto compartir. Qué hermoso cierre, querido Juan Carlos. Aquí, tanto yo como toda la audiencia seguramente, estamos celebrando contigo estos 100.000 suscriptores y también te deseamos una pronta recuperación de la voz, ¿sí? Agradecemos el esfuerzo, ¿no?, que se hace ante estos momentos que falta un poco la voz, pero justamente el espíritu ariano nos hace dar ese extra que a veces nos falta, ¿sí? Entonces, bueno, enhorabuena por los 100.000 suscriptores y espero que este video, como dije en un principio, tenga muchos comentarios ponderando el trabajo tuyo y de tu equipo también. Bello. Bello. Gracias, Rafa, querido, por todo, por tu tiempo, Por tu favor, a vos presencia, eternamente. por tu agenda. Sé que mantener una agenda en el tiempo también es complejo. Pero Muchas cuando gracias. uno lo hace con ganas y con gusto, no es una agenda, sino que justamente es un gusto. Así que ahí va. Rafa, invitar a nuestros oyentes a un curso que arrancó ahora en abril sobre el misterio, rasgar el velo del misterio y entenderlo. Es prácticamente sobre el símbolo de Neptuno. Como inicia ciclo, creo que es muy importante traer una serie de imágenes psicológicas para entender su dinámica en nuestra psique, la dinámica que tiene con cuando nos narcotizamos enamorados profundamente o nos entregamos a una filosofía o a una religión o a un grupo o a una secta, los peligros que tiende a tener Neptuno y también la alegría y la reconexión con la vida que busca generar cada vez que interactúa con nuestros planetas personales. Entonces, invitados a este curso que van a ser 3 sesiones, 3 sábados, que inicia en abril. Muy bien. La información la pueden encontrar en tu página, ¿no? Escuela de Astrología Psicológica.com. Correcto. Muy bien. Gracias, querido Rafa. Gracias, querido Juan Carlos, y un saludo a todos los que nos están mirando. Chau, chau. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.